que estén listos para recibir el consejo de tu palabra. Te lo pedimos todo, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hombre como imagen de Dios. En los mensajes anteriores hemos hablado que el ser humano, el hombre y la mujer, no son el producto, como dice la ciencia, de un proceso evolutivo que ha venido a desembocar en lo que es lo que hoy nosotros somos como seres humanos, porque ellos dicen que es parte, ¿verdad?, de la evolución desde los organismos más microscópicos hasta los más desarrollados, que es pues el ser humano, según ellos. Pero nosotros hemos visto a través de la palabra de Dios que el ser humano es el producto de un acto especial de la creación de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros lo que hoy somos, seres humanos. No somos animales irracionales, no somos personas que no tengamos conciencia, que no sepamos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Él. Él nos ha dado eso a nosotros. Como veíamos, el origen del ser humano, el momento donde se comienza todo, está en Dios. Así como se habla de la creación de los cielos, creación de la tierra, creación de todas las cosas que están en ellos, también se habla en detalle, como el pasaje que hemos leído en esta oportunidad, de la creación del ser humano de manera específica. No hay manera de confundirse, sino de ver que es Dios el que hizo a este ser humano y lo puso a la primera pareja en el huerto del Edén. Es allí donde comenzó todo, allí está el origen. Y en la última oportunidad hablábamos acerca de la constitución del ser humano. ¿Cómo es que está compuesto el ser humano? Hablábamos de dos componentes, uno material y uno inmaterial. La parte material, que es el cuerpo, lo que nosotros podemos ver, pero la parte inmaterial, que está compuesta por el alma y el espíritu, y hablamos en detalle acerca de ello en esa oportunidad. Hoy corresponde hablar acerca de la imagen de Dios en el hombre. ¿Y qué consiste eso? La verdad es que incluso en círculos académicos, entre personas que se dedican al estudio serio, concienzudo de la palabra de Dios, no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que constituye la imagen de Dios en el ser humano. Pero hermanos, hay algunos detalles que son lo que quiero que veamos en esta noche, que hablan acerca de por qué se dice que nosotros somos la imagen de Dios, que el hombre es hecho a semejanza de Dios. Incluso en esas dos palabras hay motivo para debate, porque a través de la historia, hablo no solamente de hoy en día, sino de todos los intérpretes de la fe a través de los tiempos en la historia de la iglesia, han debatido qué significa la imagen de Dios en el hombre y qué significa la semejanza de Dios. Algunos decían en un tiempo antes de la Reforma, decían que es diferente hablar de la imagen que se refiere a los aspectos espirituales y la semejanza, decían ellos, a los aspectos físicos del ser humano. Pero luego, después de la Reforma, eso fue rechazado y llegaron a una conclusión que tanto la palabra imagen como la palabra semejanza se refiere a lo mismo. Se refiere a aquello que nos hace identificarnos con nuestro Dios, el Creador. Y por cierto, hermanos, hay oportunidades en las cuales hemos hablado un poco acerca de esto de manera circunstancial, y a veces hemos creído que solamente la parte interna, la parte espiritual es la que tiene una semejanza con Dios, y hemos dejado de lado los aspectos físicos o materiales. Y escudriñando un poco más, investigando más, me he dado cuenta que todo el hombre como un ser, o la mujer como un ser,
tiene imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de menospreciarnos. Al entender esto, debemos de saber que tenemos un valor incalculable para el Dios Todopoderoso. No puede usted estar creyendo que lo mismo vale una bestia que lo mismo que vale el ser humano. No, no, no. El Eclesiastés llegó a creer así porque estaba en una condición pecaminosa. Escribe el libro en el momento cuando él, narrando lo que le había sucedido, estando lejos de Dios. Pero el ser humano es algo especial. El ser humano ha sido hecho para tener una íntima comunión con Dios. Él nos ha hecho a nosotros para que seamos diferentes al resto de las criaturas, al resto de la creación. Y esa hermosa comunión se narra en estos versículos donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos la imagen de Dios, hermanos, y por lo tanto debemos de vivir como tal. Debemos vivir dándole gracias a Dios porque Él nos ha hecho especiales. Somos su especial tesoro y debemos darle alabanza, darle gloria, porque ninguna creación fue hecha así, sino que solo el ser humano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Bendito Dios. Puede ver usted quizás hermosos los animalitos y hay que respetarlos, como decíamos en algunas oportunidades, hay que cuidarlos. Pero no lleguemos al punto como algunas personas ambientalistas que, aunque tienen algunas intenciones buenas, pero en eso sí se han equivocado. Al creer que el mismo valor tiene el ser humano que los animales y que las plantas. Eso no es así. Pero ahora veamos algo importante. Si se habla de que el hombre es la imagen y la semejanza de Dios, ¿por qué razón entonces hoy vemos que el hombre está tan apartado de sus caminos? ¿Por qué razón hoy el ser humano hace lo contrario de lo que es la voluntad de Dios? ¿Por qué causa? Tenemos que irnos al Génesis y darnos cuenta que hubo algo que entorpeció la buena comunión que el ser humano tenía para con su Dios. Porque al hablar de la imagen, al hablar de la semejanza, estaba en esa primer pareja, en Adán y Eva. Ahí estaba esa imagen de Dios. Pero luego vino el pecado, ¿verdad? Vino la serpiente que engañó a la mujer y ésta a su esposo, y ambos se apartaron del propósito de Dios. Ahora la pregunta sería, y que se hace, como digo, en los círculos académicos, es: ¿sigue el hombre teniendo la imagen y la semejanza de Dios después de la caída? Esa es la pregunta. Algunos responden negativamente, dicen no, el hombre perdió la imagen de Dios. Otros dicen la tiene todavía, la tiene igual. Pero unos terceros dicen la imagen de Dios está como opacada, como oscurecida por el pecado, pero siempre está allí en el ser humano. Y espero, hermanos, darme a entender en esta noche. Estamos hablando del ser humano como tal. No estoy hablando de los creyentes como sí en este momento, sino estoy hablando del ser humano de manera general, lo que pasó después de la caída. Resulta que hay ciertas características que hacen diferenciar al hombre del resto de su creación, pero ya vamos a ver si se mantienen después de la caída o qué pasa hoy con los creyentes, porque ver a los creyentes hoy, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya hoy nosotros no somos lo que éramos antes de estar sin Cristo. Pero lo primero que quiero que veamos es que la imagen de Dios habla de un parentesco con Dios. Eso es lo primero. Habla de un parentesco. Dicen esos versículos que leíamos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Desde allí podemos ver que Dios tiene un propósito. Hagamos. Habla de la Trinidad para comenzar, como lo dije hace varios estudios. Y luego dice conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Eso está ahí en el ser humano, lo hace como estar en una conexión con Dios. Y ya vamos a ver otros aspectos que lo identifican con esa imagen. La parte final del versículo 27, o todo el 27, dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, dice, los creó. Parentesco. Nosotros no somos, hermanos,
que venimos de una bacteria, de un microorganismo. Venimos de Dios. Dice que de un solo linaje, dicen Hechos, ha hecho, dice, todas las familias de la tierra. De un solo linaje, de un solo hombre que Él creó, provienen todas las familias. De modo que nosotros, hermanos, en esta tierra, aunque seamos quizás un poco trigueños, nos dicen a nosotros, hay otros que son más morenitos que nosotros, otros que son más blancos que nosotros, y otra raza que le llaman la raza amarilla, independientemente como seamos, pero provenimos de un mismo ser, provenimos del hombre que creó Dios, de Adán y Eva, y para decir algo mejor, provenimos de Dios, que es nuestro creador. ¿Cuántos le damos alabanza al Dios Todopoderoso? De allá provenimos. Y cuando se habla de aspectos de familia, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que nosotros tomamos el modelo de familia del modelo que está en los cielos. Del Padre dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros tenemos un contacto con Dios. Pero luego se dice que otro de los rasgos de la imagen de Dios es la capacidad espiritual. El ser humano fue dotado de una capacidad espiritual. No el ser humano, no el elefante, no el león, no el tigre, cualquier animal que a usted se le pueda ocurrir. Solo el ser humano tiene esa capacidad. Fue dado en su interior una conciencia, si le queremos llamar así, que habla acerca de su necesidad de búsqueda de Dios. Pero dije hace algún momento que con la caída eso al parecer desapareció. Porque el hombre, después de tener una comunión con Dios, dice la Biblia que Adán y Eva hablaban libremente con Dios, se comunicaban en el huerto. Pero cuando ellos le fallaron a Dios, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron y se hicieron delantales, dice, de hojas para cubrir su desnudez. Pero luego Dios hizo otras vestimentas para que ellos estuvieran cubiertos bien. Pero le dijo una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, le dijo. ¿Y quién te enseñó? Le dijo que estabas desnudo. Y ya le relata todo cómo sucedió. Pero lo que quiero que vea es que desde ese momento el ser humano ya no tenía libertad de comunicarse con Dios libremente. Y por eso es que de a partir de ese momento el ser humano comenzó a alejarse y alejarse y alejarse cada vez más del verdadero propósito por el cual Dios lo había puesto en esta tierra. Así es, hoy hay tanta maldad, asesinatos, homicidios, bueno, ¿qué más? Hurtos, robos y todo lo que a usted se le pueda ocurrir en este momento de pecados, vicios, ni se diga. ¿Por qué? Porque el ser humano está lejos de Dios. Y dice en Génesis 6 que todos los pensamientos y todos los designios del hombre eran de continuo solamente ¿el qué? El mal. Solo eso busca el ser humano. El que no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador sigue haciendo eso. Y claro, cuando el cristiano también se descuida y comienza a alejarse de Dios, también cae en esa misma sintonía de hacer solamente el mal, de buscar solo lo malo. Por eso es que la imagen de Dios fue como empañada en el ser humano. Ya no se ve esa imagen, la parte espiritual, el poder tener una íntima comunión con Dios. Isaías, cuando habló de esto en el capítulo 59 versículo 2, dice que el brazo de Dios no se ha cortado, dice, para salvar, ni su oído, dice, se ha agravado, o sea, se ha cerrado para oír, sino, dice él, que vuestras iniquidades, le dice al pueblo, ha hecho una separación entre Dios y los hombres. Eso es lo que pasa. Dios sigue siendo el mismo, pero cuando el ser humano se vuelve pecador y que le falla a Dios en cualquier área de su vida, es allí cuando la imagen de Dios ya no se puede ver. Esta parte espiritual, como que si queda anulada, como que si ya no existe. Y el ser humano comienza a hacer una serie de cosas,
como dije hace algún momento, a involucrarse en todo lo que el mundo le ofrece, en todos los deseos de la carne, en todo lo que el diablo le pueda decir a su mente o a su corazón. Quiero que vayamos a Efesios 4. El apóstol habla acerca de lo que la persona debe de hacer cuando viene a Cristo. Versículo 22, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí está hablando con los creyentes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Que despojemos completamente de todas las cosas que pertenecen al viejo hombre. Usted sabe cuál es el viejo hombre. El viejo hombre es la naturaleza pecaminosa, lo que nosotros hacíamos cuando no conocíamos de Cristo. Robos, hurtos, como dije, homicidios, adulterios, borracheras, orgías, homicidios. Bueno, un sinfín de cosas, brujerías, bueno, eso que es el feminismo, ¿verdad? Se me olvidan las palabras. Todo eso hay que desecharlo, y dice que hay que vestirnos del nuevo, el que ha sido creado según Dios. Entonces, ¿qué quiero que vean en esta parte espiritual? Todo lo que el hombre antiguo perdió allá en el tiempo de Adán, todo lo que hoy tiene la raza humana que no ha conocido a Dios, Él quiere que nosotros, que somos hoy los creyentes, los que estamos en la familia de Dios, quiere que nosotros dejemos completamente todas esas cosas y que nos vistamos hoy de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos nos vamos a vestir? El vestirse de todas esas cosas. ¿De cuáles son? ¿Pudiéramos enumerarlas hoy? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué más cosas podríamos mencionar? Esas son el fruto del Espíritu. Pudiéramos mencionar hoy la santidad, la justicia. ¿Qué le parece? ¿Qué más? La verdad. Excelente, mire. Por eso es bueno que los jóvenes estén adelante, ¿verdad? ¡Qué bueno! Todas esas cosas son las que nosotros debemos de vestirnos hoy. Es la vestimenta espiritual. Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cuando apropiamos de todo eso, claro, el resultado va a ser una vida diferente. El resultado va a ser una vida recta. Vamos a andar como Dios quiere que nosotros andemos. Una capacidad espiritual. Esa es parte de la imagen de Dios. Número 3, un carácter moral. Carácter moral. ¿Qué quiere decir eso? La semejanza que tenemos con Dios es en el carácter moral. En los centros de enseñanza, uno de los temas que se da es pues los valores morales y cívicos, decían antes, ¿verdad? Pero hoy valores éticos y valores morales, digamos eso. La moralidad tiene que ver con la conducta, con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿cuáles serán algunos valores morales? Por aquí dijo alguien la verdad, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Decir la verdad, ser una persona justa, el respeto. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí miran temas como el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo? Igualdad. Oiga, todos los temas que se ven en la moralidad. Si tomamos eso como un ejemplo, hermanos, tenemos nosotros que decir que Dios tiene un código de moralidad. ¿Cuántos sabían eso? Un código de ética. ¿A dónde podríamos nosotros hallar ejemplos de la ética de Dios o de la moralidad de Dios? Un ejemplo en Éxodo 20, donde se habla de los 10 mandamientos. Y aquí, pues, si comienzo a preguntar, quizás nos vamos a quedar así, ¿verdad? Pensando cuáles son.
Pero hermanos, cada uno de los 10 mandamientos tiene que ver con la conducta que el pueblo de Dios debería de tener en el tiempo antiguo y, por qué no decirlo, hoy en nuestros días. Porque aquí nos metemos en un conflicto. Las personas dicen, eso era de la ley. Otros dicen, no, válidos para hoy. Y si yo les preguntara a ustedes, quizás igual respondieran algunos diferentes. Pero lo cierto es que la ley se dividía en 3 partes: leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Los 10 mandamientos pertenecen a las leyes morales. Por lo tanto, las leyes morales estuvieron vigentes en el tiempo antiguo y están vigentes en el tiempo actual también. ¿Cuántos sabían eso? Si dice no matarás, uno de los 10 mandamientos, eso es válido hoy también. Si dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primero, eso es válido para hoy. No te inclinarás entre ellas ni las adorarás, es el segundo, ese es válido para el día de hoy. Honra a tu padre y a tu madre, ese es válido para el día de hoy. Todos los mandamientos que están dados ahí son válidos. Pero claro, el cristiano hoy en día, por supuesto que ya no se basa así en una manera rígida, ¿verdad? Y hacer las cosas por una imposición, sino que hoy, en base al amor, en base a lo que el creyente hoy conoce en lo que es Cristo, lo que ha hecho en su vida, hoy la persona ya no necesita que le anden imponiendo algo, lo vive porque lo tiene en su corazón. Ha sido nacido de nuevo y eso lo capacita para hacer las cosas. No porque le están diciendo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No, es algo que está dentro de sí. Entonces la moralidad, hermanos, un carácter moral. No somos igual que las personas que no conocen de Cristo. Nosotros no vamos a quitarle la vida a otra persona, no vamos a cometer ninguno de esas cosas que ahí se dice que no debemos de cometer nosotros. Quiero llevarlos a Génesis 9:6. Dije que algunas personas manifiestan que el ser humano perdió por completo la imagen de Dios después de pecar. Pero Génesis 9 está después de la caída, por supuesto, ¿verdad? Aquí ya hasta pasó el diluvio y ya la nueva generación sale del arca. Noé, sus 3 hijos y las esposas de ellos. 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Oiga, aunque el hombre esté en la condición caída, en la condición de pecado, sigue teniendo la imagen de Dios. Y si alguien lo mata, dice, tenía que pagar con su propia vida también. Recuerde que la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. ¿Mataste a alguno? Bueno, te toca también la muerte. Y así. ¿Por qué? Porque dice que el hombre es hecho a imagen de Dios. Por eso se respeta tanto la vida humana. Por eso es que el homicidio es penado de esa forma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y en las leyes de los diferentes países hoy en día también. Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento, en Santiago 3:9. Santiago 3:9. Está hablando del uso que a veces le damos a la lengua, mal uso, por cierto. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Claro que Santiago no está diciendo que eso es correcto. No vaya usted a creer que le está dando un aval o nos está dando un aval para que nosotros, sí, con nuestra lengua damos gloria a Dios y decimos acá aleluya y todo eso y hasta predicamos, pero allá afuera nos oyen con las grandes palabrotas en los buses, como me contaba una persona, que es súper penoso eso, hermanos, que nos digan eso y en nuestra cara que nos digan, y es cristiano o es cristiana, y lo oyeron de repente con unas palabras que le aseguro que, como decían las viejitas antiguas, que ni siquiera esas palabras se debían de decir delante de las personas mayores, los que no conocían de Dios. Ahora no digamos los que somos creyentes y que alguien nos oiga, ¿verdad? Es vergonzoso. Entonces, dice acá que con esa lengua misma el ser humano puede bendecir a Dios y a la misma vez estar maldiciendo a los hombres. Y eso no debe de ser así, por supuesto.
Pero nos interesa que dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios. No lo podemos maldecir. No podemos nosotros menospreciar a alguien o decir, no, fulano de tal, gran persona, pero este otro, no, hombre, este no sirve. O ella, no, por gusto. Esa imagen de Dios. Y quizás si una persona no ha conocido de Cristo y lo mira usted en una condición deplorable, lo mejor que podemos hacer, como yo siempre he dicho, orar por esa persona. Y cuando podemos presentarle el plan de salvación para que ésta conozca de Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros con criticarle? ¿Qué hacemos nosotros con decir demasiado, verdad, lo que hace y que se vaya al infierno? O quizás, ojalá que se muera. No, verdad, no es así. Carácter moral que Dios ha puesto en nosotros. La moralidad. Oí de un predicador que decía que la iglesia es la reserva moral que Dios tiene aquí en la tierra. Creo que ustedes ya lo han oído también, es un predicador bien reconocido. La moralidad que Dios tiene aquí en la tierra, la reserva moral, o sea, en conducta, y así quiere Dios que nosotros seamos. Pero si las personas nos comienzan a señalar y nos comienzan a ver todo tipo de errores, al igual que como lo que hacen las personas que no conocen de Jesús, entonces sí estamos en problemas nosotros. ¿Por qué? Porque la gente va a decir que nosotros somos igual que las demás personas. Entonces la moralidad se perdió en nosotros. ¿Sabe usted que todas las empresas o instituciones tienen su código de ética? Incluso en las instituciones, ¿verdad?, de estudios, se dice la misión, la visión, y luego están todos los valores que se espera que esos puedan cumplir o guardar las personas. Si eso está allá afuera, ¿por qué no nosotros debemos de guardar nuestras normas? Bueno, aquí no están los valores, solo está la misión, la visión. Pero fuera bueno poner los valores. Las instituciones cristianas tienen sus valores también. Y esos se redactan conforme a lo que uno cree. Y en este caso debería ser conforme a la palabra de Dios. Pero pasemos al cuarto aspecto de la imagen de Dios. Dice que nosotros tenemos un intelecto. O tenemos la capacidad de razonar. ¿Quién será el más pequeñito de aquí? Bueno, allá está el bebecito que tiene la hermana. Por ahí andan otras bebecitas de como de unos 2 años, 1 año. Ellos van en su proceso y ya van discerniendo muchas cosas. Pero hermanos, a medida que vamos creciendo, vamos nosotros, nuestra mente se va, ¿cómo podemos decir? Se va despertando, se va nutriendo de todos los conocimientos, y a medida que uno va también en el aprendizaje, en los estudios o en cualquier otra rama, en cualquier otro lugar, la mente del hombre se va enriqueciendo, el intelecto se va haciendo más sabio. Eso es el ser humano, eso no tienen los animales. Usted podrá decirme, pero hay algunos animales que hablan. Sí, pero ¿por qué hablan? Hablan porque se les enseña a que imiten. Ellos solo repiten. Y usted y yo no repetimos lo que oímos de otras personas. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Lo hacemos porque quizás se nos antojó, ¿verdad? No porque solo nos aprendemos lo que nos dicen, así, ¿verdad? No es así. Meditamos. Si a usted le dicen de repente, camine aquí en línea recta, y usted va caminando y mira que hay un precipicio ahí, seguí caminando, yo le aseguro que ya no sigue caminando, porque mira que ahí está ese precipicio. Entonces razonó, tiene inteligencia. O si le dicen, vení, mete la mano aquí en este fuego y no te va a pasar nada, y usted va acercando la mano y siente que va poniendo caliente, la aleja, ya no le va a hacer caso. Tenemos razonamiento. Y lo mismo al hablar del conocimiento del bien y el mal. ¿Usted cree que las personas que todavía no han aceptado a Jesús no saben cuál es lo bueno y lo malo? Lo saben. Y podríamos debatir y alguien podría decir, no, pero yo creo que no lo conocen. Tal vez no lo saben a ciencia cierta, pero sí lo saben. Y sabe bíblicamente y teológicamente qué es lo que dice, que ¿por qué ellos saben eso? Porque tienen conciencia. Hay algo que Dios ha puesto adentro de nosotros. No hablo de solo los creyentes, de todos los seres humanos. Hay conciencia.
Y eso le dice, lo que estás haciendo es malo. Si alguien le va a robar las cosas a otro, adentro le dice algo, lo que estás haciendo está malo. Si alguien insultó a otra persona, le dio una gran ultrajada, siente que lo que hizo está malo, le remuerde, dicen las personas, ¿verdad? Su conciencia. O sea, su conciencia le acusa, dice la Biblia. La conciencia le reprende. Eso es la conciencia. Pero claro, como no tienen a Cristo todavía en su corazón, siguen haciéndolo una y otra vez, una y otra vez. En el cristiano es diferente. Si de repente hizo algo que era incorrecto, se siente acusado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Irse por completo de la congregación? No, ¿verdad? Tiene que venir delante de Dios arrepentido, pero de verdad, humillado, y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, no quiero fallarte. Y Dios, que es tan rico en misericordia, le va a perdonar. Pero claro, no va a estar haciendo eso a cada ratito, ¿verdad? A cada momento y decir, Señor, aquí vengo. No es así tampoco. ¿Qué más? ¿En qué más nos conocemos nosotros delante de Dios con su imagen? Tenemos nosotros la facultad de gobernar. Nos ha sido dado a nosotros el poder tener dominio sobre la creación de Dios, el resto de la creación de Dios. Quiero que veamos acá en el Génesis siempre, en el 1:26, la parte segunda. Y dice acá, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y la parte segunda del versículo 28 dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hay un salmo hermoso, hermanos, el Salmo 8. Salmo 8. Ese salmo usted hasta de memoria se lo puede. Pero vamos a leer los últimos versículos. Dice, hablando acerca del ser humano, Salmos 8:5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermoso, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo. Al ser humano le dijo, tú vas a administrar. La pregunta sería, ¿administramos nosotros hoy la creación bien? Bueno, hay que comenzar por nuestra familia, ¿verdad? ¿La administramos nosotros? ¿Administramos en la iglesia? Administramos cuando estamos en un lugar de un grupo de personas, de verdad nos comportamos, y luego nos vamos extendiendo, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, el orden. Aquí en este lugar usted lo cuida, alguien lo aseó, pero usted se preocupa porque quede limpio siempre. Si come algún dulce o un churro, usted guarda esa basurita, no la tira allá en la calle para que se vaya el tragante y tape ahí, después se inunden las casas de los hermanos allá más abajo. Les dio risa, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Hay lugares donde el gran poco de basura se fue y quedó en el tragante y se tapó e inundó todas las casas. Es la administración del resto de la creación. O podría ser que de repente comenzamos a talar una gran cantidad de árboles y después no aguantamos el gran sol o las grandes correntadas de agua y derrumbes que van a venir después en los mares. La gente que deja tirada toda la basura de lo que comió y todo contaminado, se mueren algunos animalitos. Se ha visto que hasta se les traban, o como decimos, les obstruyen que puedan comer ellos algunos animalitos, cosas de plástico. Entonces hay que administrar la creación, hay que saber que es parte de lo que Dios hizo. Y si nosotros somos los que Dios puso como corona, como decíamos la vez anterior, hay que cuidar entonces las cosas. Pero pasemos al último aspecto. En sexto lugar, la imagen de Dios también implica la capacidad de la inmortalidad. Génesis 2:17. Capacidad para la inmortalidad. Incluso el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la sentencia y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque el ser humano desobedeció. El día que comas de él vas a morir. No se dieron cuenta que comenzaron a morir, no en el mismo momento, pero desde ese tiempo comenzó a envejecer el ser humano. Los que estudian saben que antes de la caída no se sabe cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto. Vivieron años y años y años, pero desde el momento de la caída en adelante comienzan a contar los años y comienza a envejecerse y hasta que al final tuvieron que morir. Entonces, en ese tiempo, según se dice acá en la Escritura, el hombre pues pudo haber vivido no se sabe cuánto tiempo. Y el ser humano fue hecho para la vida. Si yo les preguntara a ustedes cuántos quieren morir físicamente, hasta van a poner más serios conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién? Nadie. El ser humano no ha sido hecho para la muerte, ha sido hecho para vivir. Y hermoso es que hoy Cristo ha vencido la muerte física. Y es por eso que nosotros, hermanos, nos gozamos de que aunque vamos a pasar por el momento de la muerte física, si Cristo se tarda, pero un día vendrá el momento glorioso de la resurrección de los muertos. No nos vamos a quedar en la tumba, sino que nos vamos a levantar con poder y vamos a ir a estar con Cristo por una eternidad. Maravilloso momento. Hemos sido hechos nosotros con la capacidad de no morir, con la inmortalidad. Ya no tenemos tiempo, pero en el Nuevo Testamento dice algunos pasajes que nosotros hemos sido hechos para la inmortalidad. ¿Qué pasará con aquellos desobedientes? ¿Qué pasará con aquellos que nunca quieren nada de Cristo? O si nosotros algún día, Dios nos guarde, ¿verdad?, de apartarnos del camino de Dios y renegar por completo de Cristo, esos también serán eternos. Pasarán un tiempo en la eternidad, pero lejos de la presencia de Dios, dice la Escritura, en el lago de fuego, que es la cárcel final, donde estarán todos los perdidos. Pero que Dios nos ayude y nos guarde, y nos ayude a vencer, y que cada día pongamos más de nuestra parte para poder seguir hasta el día final. Y que cuando Cristo venga, nosotros, como dice su palabra, no seamos de los que se alejan avergonzados, sino que seamos de los que salimos al encuentro de Él. ¿Cuántos nos gozamos en esta noche? Demos gloria y alabanza a Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro y a dar gracias a Dios. Señor amado que estás en los cielos, recibe la gloria, recibe la alabanza en esta hermosa hora. Sabemos, mi amado Dios, que tú tienes grandes promesas, grandes cosas, Señor, para tu pueblo en el futuro. No es todo lo que vemos hoy, no es toda la abundancia que podemos tener hoy. Tú nos bendices, Señor, a manos llenas, con bendiciones materiales y también bendiciones espirituales. Pero tu palabra dice que aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Hemos visto en esta noche que tú nos has hecho a imagen y semejanza tuya, mi amado Dios. Enséñenos a vivir de acuerdo a esa imagen. Que no pongamos, Señor, en vergüenza lo que usted, Señor, ha puesto en nosotros. Que podamos agradarle en todas las áreas de nuestra vida. Aleje de nosotros, Señor, todo pecado, toda mancha, Señor, que pueda contaminarnos, aléjelo. Pues queremos agradarle, Señor, con nuestra forma de vivir. Queremos agradarle, Señor, con todo nuestro ser. Padre lindo, Padre amado, aparte, Señor, todo obstáculo del camino. No permita que nos desviemos, no permita, Señor, que nuestras vidas se llenen, Señor, de concupiscencia, de pecados. No, mi amado Dios, sino que cada día podamos acercarnos más y podamos darle la gloria, darle la alabanza solo a usted, mi amado Padre. Le damos la gloria y le damos la honra en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Gracias, mi Dios, mi Señor. Guarde a su iglesia, Señor. Guárdelos en el nombre de Jesús. Amén y amén.